buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Martínez, soy el jefe de producto de Centinela Tributario. Es el software que seguro muchos de vosotros conocéis, el software de Lefebvre, para implantar un sistema de compliance tributario conforme a la UNE 19602. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia al webinar, un webinar que va a tener un enfoque muy práctico. Ya sabéis que en otras ocasiones hemos hecho webinars muy centrados en la UNE, centrados, podemos decir, en los aspectos normativos del compliance. Hoy hemos querido hacer otro perfil de webinar. Queremos mostraros desde el punto de vista, digamos, de la experiencia de lo que es compliance y, como digo, lo queremos hacer muy práctico. Para eso, vamos a contar con la ayuda de Juan Manuel Bertuzcabane. Juan Manuel es socio director de práctica contable en Ideo Legal y, bueno, pues tiene ya cierta experiencia en implantar sistemas de compliance tributario pues, a sus clientes. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Muchas gracias por contar conmigo y bueno, con el despacho en esta actividad tan interesante, en la que ya llevamos tiempo pues trabajando y, como tú bien dices, pues tenemos ya varios sistemas implementados en clientes y bueno, pues un placer estar aquí con vosotros y compartir a medida de lo posible nuestra experiencia y echar una mano a los compañeros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Bueno, yo antes de darte la palabra, digamos ya de manera definitiva, sí que voy a contar un poco en qué va a consistir este webinar, ¿no? ¿Qué vamos a tratar? En primer lugar, bueno, pues creemos que era importante que Juan Manuel, pues en base a su experiencia, nos cuente un poco cuál es el perfil de los clientes, ¿no? Con los que trabaja a la hora de hacer el compliance tributario. En segundo lugar, vamos a ver, lo hemos titulado Beneficios de un sistema de compliance tributario. Creo que este punto es especialmente importante y lo digo porque, bueno, pues algunos de vosotros habéis compartido conmigo, con el equipo, que en muchas ocasiones tenéis ciertas dificultades pues para realmente pues hacer ver al cliente final, ¿no? Hacer ver a las organizaciones el por qué realmente interesa, el por qué es útil, por qué es beneficioso para una organización implantar un sistema de compliance, ¿no? También, seguro que algunos de vosotros, bueno, pues sois profesionales de departamentos financieros y fiscales de las propias empresas y también nos comentabais, pues esto, ¿no? Que a veces dentro de la propia empresa los órganos directivos pues no acaban de ver el por qué es necesario implantar un sistema de compliance tributario. Este punto creo que nos va a ayudar a todos para tenerlo mucho más claro, ¿no? En tercer lugar, será el punto, podemos decir quizás que nos tiene un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué pasos tenemos que tener en cuenta para implantar el sistema de compliance tributario, tanto bueno, pues como pasos preliminares e incluso también, una vez que ya lo tenemos, también comentaremos alguna cuestión a tener en cuenta. Y terminaremos la sesión, como no, pues con la parte de preguntas. Sí que os anuncio que podéis ir lanzando preguntas cuando queráis a través del chat, pero hemos considerado que va a ser mejor, bueno, pues estas preguntas recopilarlas y tratarlas al final de la sesión, ¿no? Preguntas o cualquier cuestión que nos queráis comentar. Así que no os preocupéis, dejaremos unos minutos al final para este espacio que, bueno, pues que es tan importante como los anteriores. Y no me enrollo más, Juan Manuel, te voy a dar paso con el primer punto, el del perfil de los clientes, para que nos cuentes, bueno, pues un poco qué tipo de clientes estés haciendo este compliance, ¿no? Yo he lanzado dos preguntas, ¿no? La segunda, sobre todo, muchas veces esa pregunta no lo hacemos todos, ¿no? Esto realmente es solo para grandes empresas. ¿A quién le puede interesar, no? Pues todo bien. Bueno, pues en principio, hombre, lo primero que tenemos que tener claro como despacho, ¿no? Es que estamos ante una oportunidad de negocio muy interesante, ¿no? Llevamos tiempo ya diciéndolo en otras eh, ocasiones que hemos intervenido en algún foro, que tenemos que darnos cuenta de que esto es un nicho de negocio que se abre para los despachos, creemos muy interesante. Y que, bueno, pues que si conocemos bien de qué va, ¿no? Que, bueno, pues actividades como esta van encaminadas a ello, podremos transmitir bien a nuestros clientes la utilidad que tiene implantar un sistema de gestión de buenas prácticas tributarias en una organización y para que vean los beneficios que aporta, ¿no? Obviamente va a aportar beneficios tanto para la empresa, en primer lugar,
como también para nosotros como intermediarios fiscales, ¿no? Como asesores. Y desde este punto de vista, y como tú bien decías, la típica pregunta que hace todo el mundo, ¿no? De si esto es solo para grandes empresas, pues no. Vamos a ver. En principio, esto es aplicable y es muy beneficioso para cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño. Incluso también es bueno considerar la implantación de un sistema de gestión para nuestro propio despacho, ¿no? También sería muy interesante, pero bueno, centrándonos en lo que nos interesa, que son los clientes, está claro que tenemos que transmitir que no estamos ante un sistema complejo y que lo que haga sea meter mucha burocracia en el funcionamiento diario de una organización y que por lo tanto estemos pensando en solo grandes organizaciones, ¿no? Grandes empresas que tienen multitud de departamentos, incluso un departamento específico de compliance, ¿no? Que las hay, ¿no? Las grandes, ¿no? Sino que esto puede ser muy útil, esta herramienta es muy útil para cualquier tipo de organización, por supuesto una pyme, ya que vamos a implantar una serie de, como ahora vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada, vamos a implantar una serie de herramientas, de procedimientos que nos van a ayudar a conseguir ese cumplimiento tributario y a minimizar el riesgo que tengamos de cometer infracciones, ¿no? Que luego tengan unas consecuencias, y a que en el caso de que se produzcan cualquier tipo de error, pues tengamos la forma de detectarlos rápidamente y de poder corregirlo y evitar que se vuelvan a producir, ¿no? Entonces, en este sentido, eso sirve igual para una gran corporación, obviamente, como para una pyme, en la que a lo mejor solo nos encontramos con que hay el administrador y hay un contable, ¿no? O hay una persona en el departamento comercial y otra persona que se encarga de la administración. Tiene sentido en este tipo de organizaciones pequeñas también este sistema de gestión de buenas prácticas tributarias, y obviamente lo que haremos será dimensionarlo de una manera o de otra a la vista de la organización a la que nos enfrentamos, ¿no? Bien, pues un poco hilado con esto, pasamos al segundo punto, ¿verdad? Que es lo que comentaba de, bueno, ver un poco qué beneficios tiene la implantación de un sistema de compliance tributario, ¿no? Y un poco lo que tú decías, ¿no? Estos beneficios en mayor o menor medida, pero también son para una pyme, claro que sí, ¿no? Sí. Hemos puesto aquí los principales, podríamos poner alguno más, pero yo creo que estos son los más relevantes y insisto que creo que tener claro al menos estos 5 puntos es importante a la hora de luego, bueno, pues vosotros los profesionales, ¿no? Contarlo a la organización y que a su vez muchas veces la organización, ese responsable de fiscal, luego lo tiene que contar internamente, ¿no? Entonces, yo creo que son 5 ideas muy claras bueno, pues que van a ayudar a que realmente las empresas se conciencien y den el paso para implantar esta de compliance. Pues, si te parece, Juan Manuel, ¿nos lo vas contando un poco? Sí, vamos a ver, bueno, pues basándome un poco en los puntos que aparecen aquí en la diapositiva, está claro en primer lugar que un sistema de buenas prácticas, cumplimiento de tributario o de buenas prácticas tributarias mejora la función fiscal de la organización, ¿no? Eso es claro, porque va a eliminar o va por lo menos a mitigar el riesgo de que se cometan incumplimientos de la normativa tributaria, y como decía antes, pues también nos va a ayudar a detectar esos posibles riesgos, de acuerdo con el contexto en el que se envuelve la organización, pues nos va a permitir detectar esos riesgos con carácter previo y ayudar a prevenirlos, ¿no? A prevenir que se produzcan esos incumplimientos. Por otra parte, también nos va a ayudar a detectar los errores de forma rápida, ¿no? Y nos va a ayudar también, nos va a dar de alguna manera herramientas para solucionarlo con rapidez, ¿no? Como vamos a ver, pues este sistema establece una serie de pautas de conducta para que las personas de la organización que se desarrollan actividades que al fin y al cabo tienen un impacto luego en el cumplimiento de la normativa tributaria, y que el no hacer bien algo puede redundar en la comisión de una infracción, ¿no? Pues este sistema nos va a implantar unas pautas de conducta que nos van a decir cómo tenemos que actuar en cada una de las situaciones en las que nos encontramos cada día, ¿no? A la hora de trabajar. Y finalmente, pues establece, como decíamos, unos procedimientos que van a facilitar pues este cumplimiento y van a ayudarnos a corregir errores, a detectarlos, y que en el caso de que se produzcan, que no vuelvan a suceder, ¿no? O sea, esto al fin y al cabo es un sistema dinámico, muy vivo, que tiene que estar en constante evolución,
y que al fin y al cabo nos va a dar una herramienta esencial para conseguir ese buen cumplimiento de la normativa tributaria, ¿no? Por otra parte, como bien decís aquí, este sistema elimina o mitiga los riesgos de sanciones, ¿eh? Esto es un tema también muy importante. En nuestra opinión, el hecho de que un contribuyente cuente con una política de cumplimiento y acredite que además la está aplicando de forma efectiva, debe producir diferentes efectos, ¿no?, en cuanto al tema de las sanciones, ¿no? Y por un lado, pues puede evitar la llamada teoría del conocimiento en IVA, va a ayudar a favorecer el cumplimiento de las obligaciones que impone la DAC 6 y va a evitar también la comisión de sanciones en el ámbito administrativo y no únicamente en el penal, ¿no? Aquí tenemos que decir que hay determinados sectores de la administración tributaria que todavía pues niegan esta posibilidad de equiparar igual que pasa con el artículo 31 bis del Código Penal, en el que se prevé incluso la exención en cuanto a la responsabilidad de cara a las sanciones. De momento hay determinados sectores de la administración que siguen ahora mismo negando la posibilidad de establecerlo, ya que la Ley General Tributaria no establece específicamente una previsión similar a la del Código Penal, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos claro que hay que decir que la potestad sancionadora en materia tributaria se ejerce en conformidad con los principios penales que recoge la Constitución en los artículos 24 y 25 y que así ha reconocido el Tribunal Constitucional ya en diversas sentencias, y que estos principios penales han sido trasladados a todo el ámbito administrativo sancionador con ciertas especialidades. Y en particular son aplicables pues, los principios de legalidad, de tipicidad, de responsabilidad, de proporcionalidad y no concurrencia, y también el de retroactividad de la norma penal más favorable. Por otra parte, además, hay que recordar una cosa, y es que el artículo 179 de la Ley General Tributaria prevé la exención de responsabilidad para quienes hayan puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pues bien, la existencia y la aplicación de un sistema de cumplimiento tributario, de un sistema de gestión de compliance tributario, pues está claro que constituye un elemento esencial, de prueba esencial en un expediente sancionador a fin de acreditar que se está empleando la diligencia debida, ¿no? Desde un punto de vista penal, garantiza en mejor forma que uno general, que un sistema de cumplimiento de compliance general, la exención de responsabilidad prevista en el Código Penal para los delitos contra la hacienda pública, y así la experiencia demuestra que este último no resulta útil para prevenir y evitar los riesgos tributarios, uno general, ¿no?, o uno de un compliance penal, ya que esta materia, por ser tan específica y tan técnica, pues requiere un alto grado de especialidad en los sistemas de prevención, por lo cual es más recomendable, incluso para cubrirnos con el tema de los delitos contra la hacienda pública, no quedarnos con el compliance penal, el sistema de compliance penal, sino irnos a este sistema de cumplimiento tributario, ¿no?, más específico. Y bueno, finalmente, en cuanto al tema de la polémica que hay con la administración tributaria, en cuanto a si serviría o no este sistema de gestión de cumplimiento tributario para minimizar las sanciones, somos conscientes de que lo que está claro es que una próxima reforma de la ley tributaria sería el momento apropiado para incorporar en el artículo 179 de la ley tributaria que hemos citado, pues una redacción similar a la del artículo 31 bis del Código Penal, como manifestación de la relación cooperativa, ¿no?, y quedar a eso más atado ahí, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta que este sistema de compliance tributario va también a eliminar o mitigar la responsabilidad frente a terceros, ¿no? Aquí, como asesores, en este punto es muy importante para nosotros también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como asesores, cuando estamos trabajando con nuestros clientes, afrontamos dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad frente a terceros y la responsabilidad ya de nuestra relación interna con el cliente, ¿vale? En cuanto a la primera, la responsabilidad frente a terceros, podemos encontrarnos con que puede ser de tipo penal o de tipo tributario. Del tipo penal, ya que a pesar de que el responsable de los delitos relativos a la hacienda pública va a ser el contribuyente, el asesor fiscal también puede ser considerado como tal cuando sí pueda desprenderse de las características del fraude y de la concreta intervención que ha tenido el asesor en el diseño o la ejecución del plan, ¿no?
Así, pues, podríamos ser considerados penalmente responsables en concepto de cooperadores necesarios cuando nuestra intervención pueda entenderse que ha sido imprescindible para cometer el delito, ¿no?, por parte del contribuyente, o al menos ha tenido una trascendencia considerable. Por otra parte, también se nos puede exigir una responsabilidad tributaria, la que deriva de la Ley General Tributaria del artículo 42.1a. Y este establece que responden solidariamente de las deudas tributarias las personas que colaboran activamente en la realización de una infracción, extendiéndose la responsabilidad también a la sanción. Entonces, bueno, pues aquí también nos podemos vernos salpicados, ¿no?, por esta responsabilidad. Y finalmente, y como más importante, que nos debe preocupar es nuestra responsabilidad como asesores frente a nuestro cliente, ¿no? Está claro que la relación entre el cliente y el asesor, el intermediario fiscal, se configura como un arrendamiento de servicios y en virtud de este arrendamiento, de este contrato, a cambio de una remuneración, nosotros nos vemos obligados a prestar unos servicios y para ello tenemos que desplegar nuestra actividad profesional con la debida diligencia, de acuerdo con lo que establecen las leyes y la Lex Artis, ¿no? Y no obrar de acuerdo a esa diligencia debida, pues obviamente nos puede hacer responsables, ¿no? ¿Y cómo hila el tema del compliance tributario con esto? Pues bien, está claro, nosotros lo tenemos claro, que la implementación de un programa de compliance tributario en nuestros clientes va a limitar el riesgo de incurrir en responsabilidad civil frente al cliente. Y podemos concretarlo en dos razones. Una, porque el asesor que aconseje a su cliente la implementación de este sistema de cumplimiento tributario va a estar dotándolo de una herramienta eficaz para reducir los riesgos tributarios, ¿no?, del cliente. Y esto va a ser una prueba objetiva de que estamos actuando en defensa de sus intereses conforme a la diligencia exigible a un buen profesional, ¿no? Y en segundo lugar, porque si estamos dotando al cliente de un sistema de alertas tributarias y contribuyendo activamente en ponerlo, en que lo ponga en práctica, incluso facilitando formación a su personal, en todos los aspectos tributarios, en fin, todo lo que establece este sistema de gestión. Y a pesar de todo ello, el cliente, de forma consciente y voluntaria, elude todas estas previsiones que hemos implantado. Obviamente esto va a operar como una especie de excusa absolutoria para nosotros, ¿no?, respecto de nuestra responsabilidad, que además va a estar documentada, ¿vale? Bueno, por otro lado, está claro que el compliance tributario, la implantación de un compliance tributario en un cliente, nos va a ayudar al cumplimiento de lo que establece la DAC 6, ¿no? Y como sabemos, esta directiva impone a los intermediarios fiscales y en algunos casos incluso al propio contribuyente el deber de notificar a la administración tributaria determinados esquemas que presentan ciertas señas distintivas, y estas señas distintivas lo que reflejan son, pues, operaciones que potencialmente pueden ser consideradas como de planificación tributaria agresiva, ¿vale? Y está claro que la implantación de un sistema de gestión de buenas prácticas tributarias va a permitir detectar este tipo de operaciones con indicios de planificación fiscal agresiva y, por lo tanto, nos va a ayudar al cumplimiento de lo establecido en la DAC 6 a la hora de si tenemos que comunicar algún tipo de operación de este tipo de nuestros clientes, ¿vale? Finalmente, como cita la diapositiva al final, la implementación de un sistema de gestión de compliance tributario nos va a abrir la puerta a la posibilidad de obtener la certificación según la norma UNE 19.602. Como ahora veremos, y bueno, ya lo vamos comentando, la utilización de la herramienta Centinela Tributario, que es la que nosotros estamos utilizando en el despacho para la implementación de nuestros clientes de estos sistemas de gestión del riesgo tributario, lo que hace es seguir las pautas y las normas que establece la norma UNE, y el hecho de seguir y de cumplir con todos estos requerimientos que establece la norma, por lo tanto cumpliendo los estándares establecidos por UNE, nos va a permitir que ese sistema de gestión, que se va a plasmar luego en un manual, vaya a cumplir con los requisitos de esa norma y nos vaya a permitir que podamos optar a obtener una certificación de nuestro sistema, por lo tanto un sello de calidad, como si dijéramos,
que nos otorgue cualquiera de las entidades certificadoras que hay en el mercado actualmente, que como todos conocéis, pues AENOR, Compliance Certifica, Bureau Veritas, etcétera, ¿no? O sea que el hecho de seguir todas estas pautas y utilizando la herramienta va a ser muy sencillo porque la herramienta está hecha respetando totalmente lo establecido por la norma UNE. Vamos a tener la posibilidad de, una vez implantado este sistema en el cliente, poder acceder a certificarlo. ¿Okay? Bueno, Víctor, si quieres pasamos al siguiente tema. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a lanzaros una pregunta. Una pregunta, bueno, pues que es totalmente anónima y nos va a permitir conocer un poco cuál es el termómetro en vuestros despachos, en vuestras empresas, sobre este tema, ¿no? Os vamos a preguntar sobre, bueno, pues si hay clientes que os estén demandando ese servicio, estén preguntando por él, y como digo, lo lanzamos ahora mismo. Vamos a tener un minuto para conocer vuestras respuestas, compartiremos los resultados ahora mismo. Insisto en que es totalmente anónima. Y bueno, si alguno de vosotros sois directamente empresa, ¿no? Pues también, si ya estáis pensando, estáis moviendo dentro de la organización este tema, ¿no? Entonces, nada, lanzamos la pregunta y en un minuto, tenéis un minuto para contestar y retomamos la sesión. Simplemente deciros que tenéis que marcar unas opciones y darle a enviar al botón que tenéis abajo. ¿Vale? Ya estáis respondiendo muchos de vosotros, por una gran mayoría, en torno al 80%, con no, con una respuesta no, es decir, no os lo han pedido, y con un 20%, casi 25% ya, sí. Quedan 12 segundos. Con mucho ánimo, y recordad que es anónima, como bien ha dicho Víctor. Cinco segundos, os mostramos los resultados y ya podéis continuar. Muy bien. Muchas gracias por vuestras respuestas. Yo creo que no sé si lo estáis viendo en pantalla. Bueno, como veis, hay una gran mayoría aún en el no. También tenemos algunos que no saben lo contesta. Por lo tanto, yo creo que toma aún más especial interés esta sesión de hoy, ¿no? para todos seguir aprendiendo sobre este tema. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente punto. En este punto lo que queríamos es ya contaros, bueno, centrarnos ya en el cómo hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Por dónde empezamos? Como podéis intuir, son muchos los pasos a seguir para implantar un compliance tributario. Nosotros hemos cogido un poco los principales. A ver qué tal nos sale este punto de la sesión, porque vamos a hacerlo de una manera interactiva. Vamos a, Juan Manuel, bueno, pues como él ha comentado desde su experiencia y además como usuario de la herramienta de Lefebvre de tributario, nos va a ir comentando un poco estos principales puntos para iniciar un compliance y luego un poco cómo, bueno, una vez que se inicia, cómo lo lleva a cabo. Y yo mientras voy a tratar de, insisto, de manera interactiva y espero que salga bien, voy a tratar de ir mostrando estos puntos que, según va comentando Juan Manuel, directamente cómo lo recoge la herramienta de Lefebvre, y como no puede ser de otra manera, ya ha dicho Juan Manuel, bueno, pues sigue el esquema de la UNE 19.602 y por tanto recoge todos estos puntos de los que vamos a hablar, ¿no? Veis que hay una parte más preliminar, bueno, pues de conocimiento de la organización. Luego vamos a ver cómo valorar ese riesgo, con la prueba de impacto, el mapa de riesgos, que va a ser el resultado de esa valoración. Luego continuaremos viendo una serie de, bueno, pues de información que solicita si queremos tener un compliance tributario siguiendo la UNE. Por último, haremos una mención al canal de denuncias, que bueno, ya lo explicará Juan Manuel, pero es una de las exigencias de UNE y por tanto, desde luego que el software lo recoge ya por defecto. Veremos un poco el final del trabajo, que será ese manual de buenas prácticas tributarias y también la posibilidad de la certificación que sería a posteriori, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar. Voy a compartir ahora lo que sería mi pantalla. Ahí está. Perdonad. Se me ha quedado ahí en la presentación.
¿Vale? Porque, Perfecto. Pues nada, disculpad estos segundos. Bien, ahora lo que estáis visualizando es la herramienta de centinela tributario de Febre, donde podemos hacer un compliance. En primer lugar, bueno, pues el primer paso, lógicamente, es dar de alta la organización sobre la que vamos a hacer el compliance. Tenemos esta ficha, en la cual simplemente, como datos obligatorios, vamos a tener el nombre, la razón social y el CIF. Es muy aconsejable, siempre lo digo, subir el logotipo de la organización, porque esto ya me va a permitir que los informes salgan más personalizados. Y el segundo bloque realmente es el bloque principal, ¿no? Aquí, dándole al más, es donde vamos a iniciar la implantación del compliance tributario. ¿De acuerdo? Siguiendo los siguientes pasos, veis, lo primero que vamos a hacer es decirle sobre qué organización vamos a hacer el compliance y lo iniciaremos. Y luego simplemente destacaros que tenéis siempre en el dashboard principal, en el panel de control, acceso a los informes que hayáis ido generando y también en la parte final, que luego hablaremos sobre ello brevemente, tenemos también nuestro panel de control con todas las tareas que bien me han sido asignadas o bien todas las tareas que yo he asignado pues, a otros compañeros del despacho o incluso, que lo comentará también Juan Manuel, que lo usa mucho, tareas, digamos, que comparte directamente con la propia organización para hacer este compliance de manera compartida, ¿no? Hay mucha información que directamente quien mejor lo sabe es el director financiero, profesional del área fiscal de la organización y directamente el software te permite interactuar con ellos y que ellos mismos incluyan mucha información en la herramienta, ¿no? Con lo cual también lo hace más ágil. Bien, hemos preparado aquí un compliance, digamos, bueno, pues de prueba, ¿no? Para seguir la sesión. Y aquí tendríamos, bueno, pues el índice de lo que sería ese compliance tributario conforme a la UNE, ¿vale? Con todos los pasos que tenemos que seguir. Y como no puedo ser de la manera, pues vamos a empezar por el principio. Juan Manuel. Pues muy bien. Bueno, como bien decía Víctor, si como en nuestro caso contamos con esta herramienta, ¿no?, tan interesante de centenario tributario para realizar la implantación del sistema en algunos de nuestros clientes, que bueno, al hilo de esto y un poco viendo los resultados del sondeillo este que se ha hecho rápido, pues está claro, bueno, que ya se ve que hay cierto interés, ¿no? Pero que hay mucho todavía por hacer y por eso decía que tenemos una oportunidad muy interesante todos los despachos en este área de negocio nueva que sale y bueno, pues con actividades como la de hoy, pues confiamos en que todos seamos capaces de vender, ¿no? De informar a nuestros clientes de los beneficios que puede aportar este tipo de herramientas y que por lo tanto esto nos genere más trabajo en el futuro, ¿no? Como decía Víctor, y empezando por el principio, ¿no? Obviamente, aquí, bueno, nos podemos encontrar con dos supuestos, ¿no? El supuesto en el que uno de nuestros clientes, que ya llevamos en el despacho, pues nos requiera la implantación de este sistema o incluso que recibamos la solicitud por parte de un nuevo cliente, ¿no? Que nos llama para que le implantemos el sistema de compliance tributario. Cuando vayamos a planificar el trabajo, pues obviamente tendremos que empezar por fijar una reunión con el órgano de gobierno para un poco ver en el ámbito del que se desenvuelve la actividad de la empresa, la estructura que tiene, etcétera, y podamos dimensionar el trabajo y paralelamente a esto ya con la herramienta pues vamos a poder ir introduciendo datos básicos de la organización a la que vamos a implantar el sistema. Obviamente, si es cliente nuestro, tendremos más datos ya de antemano, porque obviamente en el despacho lo tenemos todo. Y en el caso que sea nuevo, pues tendremos que partir primero de esas reuniones en las que nos vayan facilitando los diferentes datos de identificación de la organización. Como decía, para implantar el compliance ya desde el punto de vista práctico, lo primero que tenemos que hacer siempre es realizar una especie de due diligence de la organización, de forma que esto nos permita elaborar el mapa de riesgo de la empresa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, obviamente, por mantener una reunión con el órgano de gobierno. Vamos a tener que reunirnos no solo con el órgano de gobierno,
que obviamente tiene que estar muy implicado en esto y tiene que ser el que esté empujando, ¿no?, en la dirección de implementar este sistema y que funcione, sino que también vamos a tener que reunirnos con todas las personas implicadas en la organización, que de alguna manera desarrollen algún tipo de puesto que incida en el cumplimiento tributario, ¿vale? Así podemos encontrarnos, obviamente, si hay un gerente o un director general, en el caso de que lo haya, un director financiero, o también la propia persona que lleva la contabilidad, el administrativo, si hay un departamento de compras o hay un comercial, pues también con los comerciales hay que hablar, porque qué duda cabe que su trabajo puede incidir en que se cumpla o no se cumpla la normativa tributaria. Por ejemplo, en el tema comercial, si estamos vendiendo con otros operadores intracomunitarios, pues obviamente o estamos exportando o importando. Es muy importante que el departamento comercial también conozca qué pautas debe seguir, ¿no?, para evitar que luego haya errores, ¿no?, en un momento dado que tengan consecuencias, efectos de aduana, de IVA, etcétera, ¿vale? Entonces, va a ser muy importante eso, empezar por hacer esta due diligence. Nosotros vamos a reunirnos con estas diferentes personas de la organización. ¿No? Esto nos va a permitir hacernos una idea de la dimensión de la organización a la que vamos a implantar el sistema y así dimensionarlo, ¿no? Si tenemos que hacer un sistema de gestión mucho más de mayor tamaño, o si va a ser una cosa más abreviada porque la empresa tenga una estructura pequeña, vamos a ver qué procedimientos tienen ya implantados, cómo funcionan, dependiendo de dónde desarrolla su actividad, pues vamos a ver por dónde puede haber más o menos riesgos, si son empresas que solo se mueven en el mercado nacional o son empresas que se dedican también a la exportación o realizan operaciones intracomunitarias, etcétera, ¿no? Todo esto nos va a permitir hacernos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Y conforme vayamos obteniendo feedback de nuestro cliente y de las personas de su organización, pues iremos completando en la aplicación, en el centenario tributario, como nos está ya un poco mostrando Víctor, las diferentes secciones, pues iremos informando de la actividad de la empresa, de cuál es su objeto social, de los datos básicos de identificación, por supuesto, de la estructura que tiene, de qué tipo de órgano de gobierno tiene, en fin, todos estos datos básicos, ¿no?, para iniciar la implantación del sistema. Una vez que ya tenemos más o menos la idea y hemos visto dónde puede haber riesgo desde nuestro punto de vista de incumplimientos tributarios, vamos a utilizar una herramienta fundamental y que va a ser la base, el pilar de la elaboración del mapa de riesgos, que a su vez va a ser un poco lo que dé sentido y lo que estructure el sistema de gestión y el manual que va a ser el fruto de este sistema de gestión, ¿no?, donde se va a plasmar el documento, donde se va a plasmar todo el contenido de este sistema de gestión. Pues bien, para realizar este tipo esta valoración, ¿no?, con la que vamos a contar, por supuesto, con el personal de la organización a la que estamos implantando el sistema, vamos a utilizar, nosotros utilizamos siempre, estos cuestionarios checklist que hay aquí en la herramienta del centenario tributario, que se llama la evaluación de riesgo tributario, y que si nos fijamos, y una vez que manejéis la aplicación, veréis que se ha intentado recoger de cada uno de los impuestos del sistema tributario español, se ha intentado recoger la mayor casuística posible, ¿no?, dentro de cada impuesto individualmente, dentro, por ejemplo, del impuesto social, como estamos viendo, que veíamos, pues, que podemos hablar de amortizaciones, de deterioros, de deducciones, etcétera. En el caso del IVA, pues, por ejemplo, a efectos del tipo aplicable o de las operaciones intracomunitarias a la hora de cómo se deben documentar o qué formalidades tenemos, yo qué sé. En principio se ha intentado que cualquier caso posible que se nos pueda dar en la aplicación de cualquiera de los impuestos a los que las empresas, ¿no?, están sujetas en la normativa tributaria española, se encuentren aquí recogidos. Entonces, en ese sentido, comentar, Juan Manuel, que nosotros, como dices, ponemos a disposición del usuario más de 300 puntos, ¿no?, más de 300 riesgos, pero también es verdad que el propio usuario lo puede parametrizar. Si hay alguna cuestión que a esa organización concreta pues no le aplicase, no sé, impuestos especiales, lo puede ocultar, ¿de acuerdo? O simplemente dejarlo sin evaluar, ¿eh? Pero también podría incluso añadir riesgos propios. Es decir, en alguna organización puede ser que, bueno, pues por lo que fuera,
entienda que hay algún riesgo que no hemos dejado nosotros reflejado y lo quiera introducir. Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, cualquier usuario, cualquier cliente de funcionario tributario tiene a su disposición cada mes una serie de formaciones que llamamos de manejo, en el cual se tratan todos estos puntos, pues para que, bueno, pues es bastante sencillo, ¿verdad? Pero bueno, se saque todo partido de la aplicación, y una de las cuestiones importantes es conocer esto, ¿no? Que en algún momento, si queremos, podemos crear nuestras carpetas de riesgo, nuestros propios conceptos. Vale. Bueno, importante entonces, utilizando esta herramienta que tenemos de evaluación de riesgo tributario, estos checklists, nuestros formularios, pues es muy interesante, y nosotros lo que hacemos habitualmente es que además, aparte de que nosotros rellenemos este checklist, ¿no? Después de la evaluación que hemos hecho de la empresa, pues rellenemos nosotros con nuestra opinión donde creemos que puede existir riesgo, ¿no? En esa organización que estamos analizando. Va a ser muy interesante también pasar estos cuestionarios a las diferentes personas de la organización que estamos analizando y que tienen un puesto relevante en el cumplimiento tributario, para que también cumplimenten estos formularios, ¿no? A lo mejor solo tenemos que enviarle, pues, obviamente, a lo mejor al órgano de gobierno o al director general, habrá que enviarle todos los cuestionarios que incidan en la actividad de su empresa, y a lo mejor en el caso de determinadas personas que trabajan en un departamento concreto, pues le pasaremos solo los cuestionarios de los tributos que pueden incidir específicamente en su área, ¿no? de trabajo, ¿no? Y en este sentido es muy interesante, como apuntaba antes Víctor, la posibilidad de que podamos compartir estos cuestionarios poniéndole tareas a nuestros clientes, ¿vale? Nosotros, si nuestro cliente, nosotros lo utilizamos aquí mucho en el despacho, nuestros clientes nos dan el correo electrónico de las personas de la organización a las que vamos a querer hacer estos cuestionarios, y la herramienta Centinela Tributaria nos permite enviar esa tarea, que al final lo que le llega al cliente es un correo que pincha, enlaza, él no entra en el programa, él lo que entra es en ese cuestionario, lo rellena la matriz, que como ahora veremos algún ejemplo, es una matriz de doble entrada, que lo que valora es la probabilidad, ¿no? el riesgo, la posibilidad de que se produzca ese riesgo, y el impacto que puede producir el incumplimiento, ¿no? En el caso de que se produzca ese riesgo, el impacto que puede ocasionar en la organización. Entonces, el cliente va a rellenar estos checklists, y esa tarea nos va a llegar a nosotros un aviso de que la ha completado, y va a permitirnos volcar, obviamente, toda esa información en la herramienta de cara a elaborar posteriormente la evaluación y obtener el mapa de riesgos, que nos va a decir de una manera, pues, lo más objetiva posible, porque vamos a tener valoraciones de muchas personas, nos va a dar ese mapa de riesgos, el que nos va a indicar dónde están los principales problemas de la organización y dónde hay que poner más la lupa, ¿no? o el foco para establecer procedimientos que nos ayuden a controlar el cumplimiento tributario en esas áreas, ¿no? Sí, Por ejemplo, estoy viendo aquí que lo está al hilo enseñando Víctor. de lo que venías comentando, este sería un ejemplo, ¿no? de un riesgo, ¿no? Este sería el primero que nos encontramos en amortizaciones, y se amortiza los activos sobre el precio de adquisición o sobre el coste de producción. Siempre en todos los riesgos va a haber una breve descripción, ¿de acuerdo? Y siempre vais a contar con el apoyo, que la verdad que está muy bien, del memento y la normativa aplicable a este concepto, ¿no? Pues si en un momento dado queréis echar un vistazo, bueno, por seguridad vuestra, ¿no? Ni que decir tiene que esto siempre está totalmente actualizado. Entonces, haciendo un clic aquí, directamente me carga el marginal de momento fiscal que tiene que ver con esto, y a su vez me está haciendo mención, bueno, pues al artículo 3.2 del Reglamento de Impuestos de Sociedades, y también me hace mención al Plan General Contable. Una vez que he puesto toda esta información, pues la cierro, y como bien decías, tengo aquí siempre la tarea, ¿no? de evaluar la probabilidad de que este riesgo se produzca en esta organización y qué impacto tendría si ocurriera. En función de lo que yo vaya marcando, me va a dar un nivel de riesgo. De manera que, por ejemplo, si la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, aunque yo ponga que el impacto es muy alto, habría, pues, por ejemplo, una sanción muy importante, veis que el riesgo no ha cambiado, sigue siendo menor que bajo, porque es difícil de que ocurra, ¿no? Conforme vamos cambiando la probabilidad, veis que va cambiando el riesgo. Y como decía Juan Manuel, en cuanto el riesgo es bajo, medio, alto, es decir, cualquier estado de riesgo excepto el menor que bajo, siempre la herramienta además me facilita una pauta de conducta, ¿no?
con lo cual me va guiando cuál sería la conducta que deberíamos de llevar a cabo y también me va a ayudar a establecer un posible control. Todos los riesgos se manejan de la misma manera que acabo de enseñar. Siempre el título, descripción, acceso al memento y a la normativa vigente, la probabilidad de impacto en todos ellos. Si alguno no aplicara, es tan sencillo como dejarlo sin marcar. Pues, creo que es bastante fácil, la herramienta te guía por todos ellos y siempre tenéis estas pestañas que ha citado Juan Manuel. En documentación podéis subir a la herramienta cualquier documento que consideréis que es relevante, que es interesante tenerlo aquí guardado en cada concepto. Simplemente tenéis aquí esta opción para subir cualquier documento que tengáis en vuestro ordenador. Es tan fácil como arrastrar y se quedará aquí anclado a cada concepto. Y lo que comentaba Juan Manuel, podéis compartir cualquier tipo de concepto con profesionales, pues bien dentro del despacho o incluso fuera del mismo, para que os ayuden, que colaboren a completar esta parte del checklist o cualquier otra parte de la implantación. En muchas ocasiones lo que soléis hacer es la parte inicial también, compartís esos conceptos para que sea la propia organización la que os cuente pues quién son el órgano de gobierno, qué estructura tiene, cuáles son los consejeros, etcétera, etcétera. Es algo que, como decía Juan Manuel, se hace directamente en la aplicación, pero digamos sin estar realmente en ella, con lo cual hay mucha seguridad. Y en este momento pues estáis viendo que, por ejemplo, yo tendría una tarea asignada a una persona y esta tarea me dice que están con ello todavía, ¿no? Se pueden poner también alertas pues, para tanto el usuario final como el que la ha emitido tenga controlado todo esto. En fin, realmente es una herramienta de trabajo que ayuda mucho. Perdona, Juan Manuel. Nada, perfecto. Pues bueno, como habéis podido ver ya un poco y cómo se completa esa evaluación, ¿no? Y que nos da además la pauta de conducta, que se va a incorporar posteriormente al manual. Una vez que hemos conseguido esa evaluación por parte de las diferentes personas que nos interesan dentro de la organización y hemos hecho la propia nuestra, con todo ello vamos a obtener un mapa de riesgo, ¿vale? Que la aplicación ya no lo va a generar. No sé si, Víctor, podemos ver un poco cómo sería el resultado, si tiene algo hecho para que viéramos un poco el informe, ¿no? El mapa de riesgos que... Muy bien, pues si os parece, abrimos que generé ayer, va a ser un poco más rápido hoy. Entonces vamos a ver este mapa de riesgos. También es importante comentaros que, a ver, como decía Juan Manuel, todo esto tiene que ser dinámico, ¿no? Y hoy estamos haciendo esta implantación, pero la revisaremos cuando haya algún hito importante o la revisaremos periódicamente, ¿no? Y iremos sacando los diferentes mapas de riesgos según cada momento en el cual los generemos. Que sepáis que siempre va a haber un histórico en el cual vamos a poder consultar los diferentes mapas de riesgos que se generan en su momento, con lo cual podréis hacer comparativas o, de alguna manera, siempre esa información se quedará guardada pues, ante una posible inspección o lo que fuera, siempre tendréis los diferentes informes que hayáis trabajado en la herramienta. Vamos a pinchar en este. Y ahora cuando cargue, pues como veis, todos los riesgos en este ejemplo que hemos hecho, pues están ordenados por el concepto, cuál era el riesgo en sí, qué probabilidad de impacto se marcó y cuál fue el nivel que nos dio la aplicación. Podemos consultar todo esto, lo podemos exportar a un Excel. También tenemos este formato en gráfica, que yo creo que es muy visual, ¿no? Puedo ver un poco dónde están repartidos esos riesgos que yo he ido hasta ahora evaluando. Y también, si alguno me llamara especialmente la atención, y ahora no veo aquí que hay uno pues que me debería, entre comillas, preocupar, porque la probabilidad de que ocurra es media, perdón, pero el impacto sería alto. Con un clic lo puedo consultar y si vuelvo a clicar sobre el concepto, directamente voy a navegar a ese riesgo. Bueno, pues a lo mejor lo quiero revisar una vez más o simplemente lo quiero ahora modificar, ¿no? A lo mejor se han tomado las medidas adecuadas hasta establecer algún tipo de control y ya ese riesgo puedo bajar lo que sería la probabilidad de que ocurra, ¿no? Como veis, me va a aterrizar directamente en este riesgo que marcamos como probabilidad media de impacto alto. Bien, vuelvo a la aplicación. No sé si quieres comentar algo aquí, Juan Manuel, sobre... Sí, no, muy interesante, muy importante lo que has dicho, Víctor, que obviamente, como ya yo apuntaba al principio, los sistemas de gestión son una herramienta dinámica y hemos de ser conscientes de que esto no es una cosa, un documento que elaboramos, le preparamos al cliente y se queda ahí, sino que
esto debe ser una herramienta viva y por lo tanto debe ir actualizándose conforme, obviamente, al menos cada 6 meses o cada año habría que darle una vuelta y realizar quizá una nueva evaluación de los riesgos para obtener un mapa de riesgos actualizado, porque las circunstancias pueden haber ido cambiando. Y también, obviamente, si se ha producido algún incumplimiento que hemos detectado o ha habido algún cambio normativo o ha habido en algún momento una variación, un cambio significativo en la estructura de la empresa, que se está dedicando ahora a exportar y antes no lo hacía, pues en ese momento está claro que tenemos que hacer una nueva evaluación para detectar esos posibles nuevos riesgos que pueden aparecer o para eliminar algunos que ya no van a aparecer y actualizar de esa manera el sistema de gestión de cumplimiento tributario y el manual. ¿Vale? O sea, que eso es muy importante, tener claro que esto es una cosa viva y que además, de cara a nosotros, a los asesores, nos va a permitir también esa posibilidad de ofrecer ese asesoramiento continuo y ese control periódico de los sistemas que implantemos a nuestros clientes. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos ya el mapa de riesgo, pues obviamente debemos continuar incluyendo toda la información que nos va a pedir la herramienta de cara a cumplir con todas las exigencias que establece el esquema de la norma 1 y 19.602. Por lo tanto, vamos a tener que ir completando el resto de datos que, con los apartados que ha ido pasando Víctor, pues lo hemos ido viendo un poco, ¿no? Por lo alto. El esquema que nosotros recogemos es el esquema que recoge la UNE. Entonces, una vez evaluado los riesgos y una vez que hemos completado esa primera fase inicial que comentaba Juan Manuel, ¿no? de más de conocimiento de la organización y establecer pues, lo que son sus recursos, hay que el nombramiento en su caso de responsabilidades tributarias, etcétera, la herramienta me sigue pidiendo aquellas cuestiones para hacer un compliance tributario conforme a la UNE, ¿no? Pues información que será necesaria documentar. En su caso, si están, tienen el informe de transparencia de la EAT, están adscritos, cuál es la cultura del cumplimiento, los procedimientos. También desde la organización me va cuadrando qué procedimientos debería de mencionar, o lógicamente son procedimientos que tengan que ver con el aspecto tributario, ya sea de manera directa o indirecta. Como veis aquí, este es un buen ejemplo, y aquí me he creado dos carpetas personalizadas. Bueno, pues sí, lo que decías, durante toda la evaluación, si veis alguna cuestión que echáis en falta, que hay una organización concreta habría que incluir alguna información que no está, siempre podéis crear vuestras propias carpetas, ¿no? Y terminaríamos también pues, con la parte de controles. Los clasificamos también, podéis hacer la clasificación como que deseéis. Creo que aquí en no financiero teníamos un ejemplo, por ejemplo, de la teoría de conocimiento del IVA, ¿no? Pues describiríamos cuál es el control, con qué precio lo estamos haciendo, podríamos subir una serie de documentación que chequeamos, etcétera. Tendríamos el canal de denuncias, como no puede ser de otra manera. Si la organización ya tiene un canal de denuncias, pues perfecto, no haría falta usar este, pero que contéis con que la herramienta viene con su canal de denuncias propio y también hay que decir que este canal de denuncias se puede usar desde un punto de vista tributario, pero también con un canal de denuncias de ámbito general. No tiene ningún sentido tenerlo esto duplicado. El canal de denuncias es totalmente parametrizable, se adapta a cualquier tipo de organización. Bueno, yo creo que nos queda mucho, pero aquellas organizaciones que digamos que tienen una madurez pues muy grande, este canal muchas veces lo tienen directamente en lo que significa su página web. En otras ocasiones es más normal que lo tengan en la intranet, pero también podría ser un canal de denuncias que lo tengamos simplemente pues, con un correo electrónico o incluso que sea un canal de denuncias en la organización lo hayamos implantado de manera telefónico y la persona que recoge esas llamadas luego en la propia herramienta va dando de alta esas denuncias y las gestiona, ¿no? las da a trámites. Este punto también se explica debidamente en la formación que os comentaba que hacemos mensualmente a todos los usuarios. Es una formación, insisto, periódica y que está incluida en la suscripción. Bueno, la parte de la certificación, pues también importante, si hemos llegado a este punto o la empresa, la organización ya tiene una serie de certificaciones, lo incluiremos aquí. Y llegaríamos, ¿verdad, Juan Manuel, ya a la última parte, que sería pues el manual de buenas prácticas tributarias. Exactamente. Hay que decir, en cuanto al canal de denuncias, que bueno, lo has explicado tú perfectamente, simplemente pues para los que a lo mejor no estén muy familiarizados con la terminología todavía, una de las cosas que establece la norma UNE es que exista un canal de denuncias como el sistema de gestión del riesgo tributario
que implantemos en una organización, hay que comunicarlo a todos sus empleados, porque de lo que se trata es de que esa política de cumplimiento tributario que tiene la empresa, pues obviamente llegue y empape a todos los implicados en la organización y a todos los empleados, de forma que sepan que está ahí, que está accesible, que tengan el manual disponible a través pues bien de la web de la empresa o del sistema que establezca la organización para transmitírselo a los empleados, pues una vez que saben qué es lo que estamos buscando, ¿no?, en esta organización, qué política de cumplimiento tributario tenemos, una de las herramientas que tienen los trabajadores, todas las personas que desarrollan su trabajo en la organización, es esta herramienta del canal de denuncia. El canal de denuncia es un mecanismo interno que lo que va a permitir a los empleados es informar de una manera totalmente confidencial y anónima, como así lo hace la herramienta de centenario tributario, la forma que lo tiene desarrollado, va a permitir que estos empleados, en el caso de que detecten un incumplimiento, que vean que se puede de alguna manera establecer un procedimiento nuevo para prever el que no se produzcan incumplimientos, en fin, pueden utilizar este canal, que ya os digo, es anónimo, para comunicar al responsable de buenas prácticas tributarias esas irregularidades o esos incumplimientos o esas sugerencias, ¿no? Y el responsable tributario de buenas prácticas tributarias va a recibir esa denuncia o esa comunicación, la va a tramitar y, bueno, pues ya determinando si tiene que instruir un procedimiento y comunicarla posteriormente al órgano de gobierno o si puede resolverla él directamente, pues instruirá ese procedimiento, que obviamente toda esa documentación va a estar en un compartimento estanco, como si dijéramos, no va a tener acceso nadie de la organización, de forma que es el responsable de nuestras prácticas tributarias, el único que va a conocer todos los datos, va a saber quién es la persona que ha efectuado la denuncia, por si tiene que hablar con ella y pedirle más datos, y una vez que se analice todo, pues instruirá el procedimiento correspondiente para darle la solución que se estime oportuna, ¿no? En ese sentido, como ha enseñado Víctor antes, la propia herramienta centenario tributario nos da la posibilidad de contar con el canal de denuncias ya dentro de la propia aplicación. No nos vamos a tener, si somos una empresa pequeña, que poner a desarrollar en nuestra página web un área específica para este canal o una serie de sistemas de correo electrónico encriptado o lo que sea, ¿no? Claro, La propia herramienta nos va a facilitar. a la organización, al medio que quiera, que creamos adecuado, intranet, correo electrónico, simplemente un teléfono. Y muy interesante lo que decías porque damos la opción que sea anónimo o no. Incluso en el caso de que sea anónimo, vamos a mantener siempre informado al informante, es decir, al que ha hecho uso del canal, va a poder, a través de una URL que se le da una vez que genera la denuncia, vamos a decir, va a poder consultar cuál es el estado de esa denuncia, como señala la UNE, y por tanto no es óbice el hecho de que sea anónimo para que esa persona pueda ir conociendo qué ha pasado con su denuncia. Esto yo creo que es interesante e importante. Si no fuera anónimo, pues efectivamente pues, la comunicación, digamos, es más directa, pero puede ser de ambos mundos. Bien, bueno, pues como decía antes, y ya después de este inciso del canal de denuncias, el resultado de todo esto, de toda la elaboración de ese mapa de riesgo, del análisis que hemos hecho, de a partir de ese análisis y de ese mapa de riesgo establecer los procedimientos donde hay que incidir para controlar ese riesgo tributario. Todo eso lo vamos a ir informando aquí en la herramienta y vamos a obtener finalmente el manual de buenas prácticas tributarias, ¿no? Que será el documento que aglutina todos los requerimientos que establece el esquema de la UNE 19602 de cara a lo que es la implantación de este sistema de gestión de buenas prácticas tributarias, ¿no? Que, como veis, lo está mostrando Víctor. Y aquí comentar que esto es una propuesta, ¿de acuerdo? Una propuesta de informe que da Lefebvre, está en Word, con lo cual, bueno, que tiene que cada usuario luego lo puede personalizar con su imagen, puede editar lo que considere necesario, añadir, copiar, etcétera, ¿no? Esto no deja de ser una propuesta y lo que va a hacer el manual es que la mayoría de la información que ya hemos completado en la herramienta directamente podemos decir que me la pega, ¿no? Esto es una implantación como si hubiéramos hecho al grupo Lectores a root y directamente, como veis, hay mucha información que ya está completada. Si es información que no se ha rellenado en la herramienta, que puede ocurrir, o bien es información que esté fuera de la herramienta, que eso va a ser en los menos casos, me lo remarca, como veis, en un sombreado gris para que lo revisemos, ¿no? Entonces, como veis, hay mucha información que yo sí que tenía rellenada en mi implantación, hay otras que me la dejé sin completar y por eso no me lo pone, pero en todo caso me va a alertar o me va a decir cuestiones que debería tener en cuenta antes de dar
este manual por finalizado. Por ejemplo, pues señalé quiénes son los miembros del Consejo de Administración, pero no señalé ningún tipo de responsabilidad, o como esto es un Word, yo podría directamente, si no lo considero necesario, quitar esas columnas. El manual cierra, tiene varios anexos. Voy rápidamente. El anexo número 1 es el que recoge esa matriz de riesgos, con lo cual directamente voy a tener pegado esa matriz directamente en el manual. Como veis, el manual es potente, y es muy útil, ¿no? Porque al final todo el trabajo que yo hago en la implantación lo voy a tener directamente resuelto en el manual. Esto es lo que os voy a mostrar en el anexo número 1. Directamente ya me sale la matriz con aquellos riesgos que yo he identificado como bajo, medio o alto, y puedo volver a revisar, o ya se queda implantado en el manual el nivel de riesgo que incluí. Perfecto. Y bueno, pues una vez que hemos llegado hasta aquí, ya tenemos el manual, el último paso, y como hemos seguido gracias a la herramienta Centinela Tributario, pues todas las pautas que nos establece el esquema de la norma UNE, pues en este punto sería el momento en el que podríamos plantear a nuestro cliente, además, si quiere certificar, irse a certificar ese sistema de gestión en base a la norma UNE 19602, y aquí, pues, como decíamos, pues será el momento de poder acudir a cualquiera de las entidades certificadoras que hay en el mercado ahora mismo, como ya decíamos, como AENOR, Compliance Certifica o Bureau Veritas o cualquiera, para que nos realice la auditoría correspondiente de forma que podamos obtener la certificación y, por lo tanto, ese sello como si dijéramos, de calidad, ¿no? Estamos certificados en cuanto a cumplimiento tributario, con la fuerza que eso nos va a aportar luego en cualquier procedimiento que tenemos que defender a la organización, ¿vale? Bueno, y hasta aquí yo creo que, Víctor, era un poco lo que teníamos, ¿no?, pensado comentar. Eso es, este era el plan, y a partir de aquí os damos el micro a vosotros. Habéis ido haciendo algunas cuestiones que nosotros, decía el micro, pero bueno, os hemos dado teclado, ¿no?, para que vayáis haciendo las cuestiones. Ahora aquí las vamos a reproducir. Hay algunas preguntas que sí que ya nos habéis hecho, las vamos a leer ahora en voz alta y contestar. Y os animo una vez más bueno, pues que este es el momento en el que cualquier cuestión que queráis comentar, bueno, pues es para estos 2 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta, verdad, Antonio? Sí, tenemos alguna pregunta, pero en paralelo a la formulación de las preguntas que queréis hacer al chat, que como os decíamos directamente, vamos a lanzar la encuesta de calidad de la sesión, que a nosotros nos va a permitir mejorar en las siguientes sesiones y saber qué tal, cómo ha representado para vosotros en cuanto a interés esta sesión. Abrimos el sondeo y en paralelo abrimos el chat también para que formuléis las preguntas, y empezamos, si te parece, Víctor, a lanzar las preguntas que ya hemos recibido. Genial. Bien, la primera pregunta, creo que va a ser para ti, Víctor. La herramienta tiene otros idiomas y me explico. Ya le hemos preguntado a la persona que nos ha hecho la pregunta si se refiere a si está traducida o si hay otros centinales para otros países, como Francia, Países Bajos, Italia y demás. Y él nos dice las dos cosas: idioma, es decir, si está traducida en otro idioma aquí a nivel nacional, y si hay para otros países, porque en este caso se trata de una empresa donde hay personas que no hablan el español y también tiene otras filiales. Bien, pues estos casos concretos yo creo que lo mejor es verlo, bueno, pues tratarlos personalmente. Sí que comentaros que la plataforma es multilingüaje, con lo cual sí que hay bastantes lenguajes, habría que concretar, ¿no?, que se pueden poner en la plataforma. Otra cuestión ya sería, digamos, el contenido, ¿no? Por ejemplo, la parte de los riesgos, el tenerlos traducidos o adaptados incluso a normativa de esos países. Esto, normalmente lo que hacemos ya es digamos, un trabajo a medida, ¿no? Ahí hay una labor más de consultoría, un presupuesto, digamos, adaptado, y lo podríamos valorar. Pero la herramienta sí que se puede preparar para que esté en varios idiomas. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues esta creo que va a ser para Juan Manuel. Menciona si se contempla precios de transferencia. Sí, sí, está dentro del apartado de impuestos sobre sociedades. Aparecen diferentes cuestiones relacionadas con los precios de transferencia, con las operaciones vinculadas, ¿no?, con toda la normativa que establece el artículo 18 de la ley y el desarrollo reglamentario. Eso viene contemplado. Es una de las, como ya decía, el programa ha intentado abarcar, obviamente es imposible, ¿no?, pero ha intentado abarcar en el cuestionario
la gran mayoría de casos en cada impuesto que se nos puede dar, ¿no? Y los riesgos que puede haber en cada impuesto. Entonces, obviamente, y como no podía ser de otra manera, en el apartado del impuesto sobre sociedades tenemos preguntas relacionadas con los precios de transferencia, con las operaciones vinculadas y aportando, obviamente, de acuerdo a la valoración que se dé, la pauta de conducta correspondiente para minimizar ese riesgo. O sea, que sí que se contempla. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, de nuevo agradecer a todos vosotros los que estáis haciendo la encuesta, que sois muchísimos, porque para nosotros es utilísima. Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice así. ¿Quién es el encargado de elaborar los cuestionarios donde la empresa debe contestar en función de la probabilidad de impacto y que derivan en el nivel de riesgo de una temática? ¿Son genéricos para todas las empresas? Víctor, si quieres contesto yo. A ver, como hemos dicho antes, la herramienta prevé en el cuestionario de todos los impuestos, todo lo que hay en la normativa tributaria española, toda la casuística posible, ¿no? Habrá casos que se han quedado fuera, pero la gran mayoría de puntos están ahí. Entonces, los cuestionarios están hechos ya y lo que nosotros como asesores tenemos que un poco dirigir, ¿no? A la hora de elaborar, de implantar este sistema es viendo, una vez que hemos hecho esa due diligence previa que hemos dicho, ese análisis de contexto de la organización, vamos a valorar dónde, dependiendo del sector de actividad, de si exporta o no exporta, etcétera, vamos un poco a dimensionar el sistema de gestión y al enviar los cuestionarios, pues decidiremos nosotros que, como lo que hacemos es enviar esas tareas que explicaba Víctor antes, en forma de te envío estos cuestionarios que son a los que yo quiero que me respondas, pues ahí nosotros como asesores que estamos implantando el sistema somos los que vamos a determinar un poco el contenido, ¿no?, de los cuestionarios que le pasamos a nuestro cliente. Tenemos todo disponible. Nosotros vamos a hacer un filtrado previo y decidir, oye, si esta empresa no exporta, pues obviamente todo lo que es cuestionarios relacionados con tributos que pueden afectar al cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la exportación o importación, pues no se lo voy a mandar porque el cliente ni sabe de qué le estoy hablando, ¿no? Y no le interesa. Por lo tanto, eso no va a estar ni en el sistema ni luego en el manual, ¿no? Entonces, nosotros somos los asesores, los que vamos un poco a dimensionar el sistema y por lo tanto también los cuestionarios que vamos a plantear a nuestros clientes y a las personas de la organización de nuestros clientes. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo es razonable esperar para certificar el sistema? Bueno, se referirá a cuánto tiempo hay que invertir, ¿no? Yo creo que para certificación. Bueno, aquí depende también, en principio, a la hora de implantar el sistema de gestión, el primer paso, pues va a depender, por una parte, desde nuestro lado, de qué recursos vamos a emplear en el trabajo, de lo que nos comprometemos con el cliente, del tamaño de la organización y de la complejidad que tenga en su funcionamiento, obviamente, también de las ganas que tenga el cliente, ¿no? De la colaboración que tenga, porque si al cliente le mandamos por ejemplo, los cuestionarios, si tarda en contestar mucho, pues todo eso va a ralentizar. Entonces, bueno, pues es difícil establecer que una implementación de un sistema de gestión del riesgo tributario, del cumplimiento tributario, se tarda en hacer 2 meses, porque puede tardarse en hacer 2 meses o un año o 3 años, si no tenemos colaboración por parte del cliente, ¿no? Una vez que tenemos implantado el sistema, que tenemos el manual cerrado, que todo está bien, pues en ese momento ya, si tenemos todo claro y el sistema está bien montado, hemos seguido todo lo establecido por el esquema de la norma UNE, que con el centenario tributario, pues obviamente si hemos completado todo lo que nos pide, lo vamos a tener, pues es perfectamente el momento de contactar con la certificadora y empezar a tramitar ese segundo paso, ¿no?, de obtener la certificación. Muchas gracias. La implantación del sistema de cumplimiento fiscal en una gran empresa, puedo hacer una pregunta parecida, es ¿cuánto tiempo suele llevar partiendo de la base que existe intención por parte del Consejo de Administración? Vale, bueno, pues sí. Como decía antes, es muy difícil cuantificarlo de una forma certera, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas, pero bueno, si se ponen muchas ganas y la empresa también está poniendo todo de su parte y poniendo el personal necesario a disposición y nosotros contamos con medios suficientes para acometer la tarea de una forma rápida, tenemos un equipo dedicado a ello,
pues estaremos hablando de meses, ¿no? Más o menos dependiendo de muchas cosas, porque puede ser una empresa muy grande con muchos departamentos y mucho riesgo, que tengamos que analizar uno a uno y que sea necesaria muchas reuniones, muchos cuestionarios, mucho análisis, o que sea una cosa que aunque sea una gran organización, pues que haga cuatro, o sea, su sector de actividad sea esté bastante definido y que pues, nos cueste menos analizarlo y por lo tanto llegar al resultado final que es el manual, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de meses, podemos hablar de meses. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel no lo dice, pero es idea legal y la herramienta, ya lo sabéis, que es más centinela tributario. Vamos a otra pregunta, ¿están de acuerdo las administraciones en que se utilice un manual que en la práctica es un modelo de contenido igual para todas las empresas que lo utilizan? A ver, esto es como lo que pasaba o lo que pasa con el manual de buenas prácticas de cumplimiento penal. Hay muchas entidades, ha pasado mucho con el tema penal, que hacen un documento único, que lo hacen como churros y que no aporta nada y que ya se ha visto en algún caso ante los tribunales que el tribunal no ha valorado, ¿no? De una forma buena ese documento, no lo ha dado por válido como que es algo que minimiza el riesgo, ¿no? Y que cumple con lo establecido en la norma única correspondiente. En este caso pasa igual. Si lo que nos limitamos es hacer un documento normalizado, pues no estamos aportando nada y no sirve para nada, porque no recoge los riesgos de la empresa, no hay un análisis, no hay una valoración del riesgo y no hay un establecimiento de procedimientos, ¿no? Y de pautas de conducta que minimicen ese riesgo, que permitan prever el que suceda un incumplimiento o de cómo se arregla en el caso de que se produce un error. Con la herramienta de Centinela, en ningún momento estamos haciendo un modelo único que va a ser el mismo para todos nuestros clientes. Si os habéis fijado, lo hemos visto muy de pasada, pero primero partimos de un análisis individualizado de cada una de las organizaciones a las que le implantamos el sistema. Por lo tanto, nosotros, obviamente, si nosotros queremos hacer un churro, pues allá nosotros, ¿no? Pero se supone que nosotros a cada cliente vamos a hacer un análisis individualizado, vamos a utilizar esos cuestionarios, esos checklists, para obtener un mapa de riesgo que va a ser totalmente individualizado para cada una de las organizaciones de nuestros clientes y toda la información que nosotros vamos a incluir en el manual, que va cumpliendo con lo que establece el esquema de la norma UNE, pues obviamente va a ser personalizado de cada cliente. O sea, no vamos a obtener un documento igual de cada cliente. Si lo estamos obteniendo es que estamos haciendo nosotros un mal trabajo. Porque la herramienta nos da la posibilidad de hacerlo bien, que es trabajando en ello, obviamente, y dedicándole tiempo, análisis y plasmarlo en el manual. El manual, la herramienta te facilita mucho el trabajo porque hay muchos bloques, la estructura que cumple con la norma 1 y todo eso está ahí. Nos facilita grandísimamente el trabajo, nos lo acelera mucho, pero hay que trabajar, sobre todo a la hora de analizar a la organización, de valorar los riesgos y de plasmar eso ahí y establecer, decidir qué procedimientos se establecen para que esto funcione, ¿vale? Por lo tanto, no estamos ante un modelo único que no sirve para nada. No, esto no es un papelillo. Esto es una herramienta potente que nos permite obtener un sistema totalmente individualizado y hecho a medida para cada cliente, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Yo, Juan Manuel, está clarísimo, o sea, la herramienta lo que hace es seguir el esquema de la UNE. Luego ya el contenido, obviamente, es totalmente adaptado. Incluso quería introducir un matiz y hemos tenido en algún momento incluso a algún usuario que nos pedía lo contrario y para nosotros quizá hubiera sido incluso más fácil, ¿no? Pero claro, es que es contra natura, ¿no? Respecto a lo que se quiere hacer. Entonces, pues por ejemplo, la política de cooperación tributario es algo que el usuario tiene que, en base al conocimiento que tiene de la empresa y tal, que tendrá que redactar, ¿no? Digo porque algunos decían, bueno, ¿cómo no ponéis aquí esto por defecto, no? Cuando es que, obviamente, carecería de sentido el resto de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que este punto es importante. Muy bien, pues vamos a ir a por la última pregunta. Yo creo que añadiendo lo que habéis dicho los dos y una pregunta que han hecho en esta sesión, si viene de arriba, es decir, si es el top from the top, es mucho más sencillo. Evidentemente, como bien decía Juan Manuel, cada empresa tiene que tener su modelo y el cumplimiento lo que hace es precisamente prevenir que tenga futuros problemas. Bueno, una nueva pregunta que va en la misma línea de las anteriores. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en que nos hagáis un poco un plan tributario? Es decir, hay un claro interés, pero la pregunta realmente es la siguiente. ¿Se ha de solventar los riesgos antes de la certificación? Y con esta pregunta
terminamos en principio el bloque de preguntas y agradecemos enormemente las respuestas que habéis dado a la encuesta Cali. Bueno, pues Antonio, obviamente no, porque si no hubiera riesgo no tendría sentido tener un sistema, ¿no? Lo bueno lo que busca, ¿no? La implementación de un sistema de control del riesgo tributario y de cumplimiento tributario es precisamente identificar los riesgos que hay en la organización, o sea, que seamos conscientes. Hemos hecho un análisis teniendo en cuenta el sector en el que nos desenvolvemos, pues tenemos claro qué riesgos son los que asumimos y lo que nos hace el sistema es implementar una serie de procedimientos, de pautas, de controles que permitan minimizar esos riesgos. O sea, sabemos que el riesgo está ahí. Si yo hago operaciones intracomunitarias, sé que tengo riesgo de incumplir las formalidades de las operaciones intracomunitarias a efectos de IVA. Lo que tengo para lo que uso mi herramienta, mi sistema de gestión, es precisamente para establecer una serie de procedimientos que me ayuden a controlar que las formalidades, lo que establece la normativa tributaria, se cumple, ¿vale? Y si yo y mi personal que tiene acceso a este documento sigue lo que establecemos, pues obviamente esos riesgos estarán ahí, pero la probabilidad de que se produzca un incumplimiento será muy baja, porque yo tendré un sistema muy fino y que estará dando sus resultados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente todos somos humanos. Si en algún momento hay un error, hay un incumplimiento o hay alguien de la organización que por lo que sea, pues conscientemente decide saltarse el procedimiento, tendremos la herramienta para detectarlo rápido y para saber qué hacer, ¿eh? Y ponerle solución. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu colaboración y por, bueno, pues clarificarnos un poco a todos, un poco todo esto que sigue siendo nuevo. Yo por mi parte, desde Lefebvre, comentaros que estamos a vuestra total disposición. Si una vez visto esto queréis tener información más en detalle, incluso más adaptada, estamos a vuestra disposición, como digo. Tenéis los canales habituales, nuestro teléfono, nuestro correo de atención al cliente, o también incluso si queréis en esta web que está dedicada un poco a los productos más innovadores de Lefebvre, está pasando .lefebvre.es, haciendo clic en Centinela, podéis conocer un poco cierta información que en realidad ya hemos comentado en la sesión, y si pincháis directamente en Centinela Tributario, el que lo desee puede dejar sus datos para que le llamemos y in situ le hagamos una demostración sin ningún compromiso para que vaya viendo un poco la herramienta más adaptada a él mismo. Y también comentaros, insisto, que con la suscripción a Centinela hay una formación incluida todos los meses y aún así también tenemos otro tipo de formación, una formación más técnica, que creo que también es muy interesante para aquellos que esto lo hayáis visto muy interesante, pero bueno, que creáis que tenéis que reforzar ciertos conceptos o saber un poquitín más en profundidad cómo hacer esto, que contéis también que Lefebvre tiene una formación específica en un edición 602. Podéis ver también toda la información en nuestra página web en el apartado de formación y también os animo a que conozcáis ese curso y si lo consideráis útil, pues que nos pidáis información o que os apuntéis. Y nada más, daros muchas gracias una vez más y como os comentaba, este webinar también lo vamos a compartir en unos días con todos vosotros, pues seguro que hay gente del despacho que le hubiera gustado, le hubiera parecido interesante estar y no ha podido estar, o gente en vuestras empresas, así que lo vamos a compartir para que bueno, lo podáis consultar una vez más o compañeros que no han podido asistir lo tengan a su disposición. Muchas gracias y buen día. Venga, muchas gracias a todos, un placer.